¿Cuántas veces en los últimos días tu mente ha viajado hacia lo que aún no ocurre? Te has preocupado por tus hijos, por tu salud, por el dinero, por el futuro, por lo que podría salir mal. Esa inquietud constante tiene una voz que susurra sin descanso. ¿Y si no sale bien? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes lo que amas? Esa voz se llama preocupación, y los estoicos enseñaban que nada esclaviza más al alma que aquello que teme perder. La preocupación es una sombra que se alimenta de tu miedo, una sombra que te roba el sueño, la fe y la alegría de vivir. Pero toda sombra se desvanece cuando eliges mirar hacia la luz. Esa luz es la confianza en Dios. No se trata de una fe teórica ni distante, sino de una fuerza viva, íntima, que se siente en el pecho cuando el suelo tiembla. Deja de preocuparte y confía en Dios, porque la fe no borra los problemas, pero transforma la forma en que los vives. Cuando confías, la ansiedad se apaga, el miedo se calma y la vida recupera sentido. Existen caminos que solo se recorren con serenidad, y empieza reconociendo que no puedes controlarlo todo, pero Dios sí puede. La necesidad de control es el origen de muchas angustias. Quieres anticipar, prevenir, asegurar, y cuando algo escapa de tus manos, te sientes frágil e impotente. Pero reflexiona. ¿Alguna vez has podido dominar el curso de la vida? ¿Has detenido el paso del tiempo, el cambio de las personas o lo inesperado? No, eso no es un fracaso, es la naturaleza misma. El ser humano no fue creado para controlar, sino para confiar. Cuando lo haces todo con tus propias fuerzas, te llenas de ansiedad. Cuando dejas que Dios participe, te llenas de paz. La preocupación susurra, debo resolverlo. La fe responde, Dios sabe cómo hacerlo. Entre ambas frases se abre un abismo, porque una nace del miedo y la otra del amor. Confiar no es rendirse, es reconocer que existe una sabiduría más grande que la tuya. Dios no pide comprensión, pide confianza, incluso cuando nada parece tener sentido. Lo que roba la paz no es el problema, sino la necesidad de entenderlo todo. Quieres saber por qué ocurrió, cuándo terminará, cómo se solucionará. Y mientras buscas explicaciones, se te escapa la vida. Dios solo dice, suelta, sigo aquí. Soltar asusta porque exige dejar lo visible y apoyarse en lo invisible, pero precisamente eso es la fe. Hay momentos en los que tus fuerzas ya no bastan, y ahí, en el límite, la presencia divina se vuelve real. Cuando tú terminas, Él comienza. Cuando no puedes, Él puede. No necesitas comprender su plan para confiar, ni sentirte fuerte para dejarte sostener. Solo necesitas decir, Señor, esto me queda grande, pero no te queda grande a ti. Repite esa frase cuando la ansiedad te alcance. No es un conjuro, es una rendición amorosa. Y esa rendición no te debilita, te libera. Confiar no significa que todo saldrá perfecto, sino que pase lo que pase, no estarás solo. Deja de creer que debes hacerlo todo y empieza a creer que Dios ya está haciendo su parte. No todo depende de ti. Dios no te pidió cargar el mundo, solo tener fe mientras Él lo sostiene. Si hoy te sientes cansado, angustiado o lleno de incertidumbre, recuerda que tu tarea no es controlar, sino confiar. Cuando confías, algo se aquieta dentro de ti. La mente descansa, el corazón se calma y la paz vuelve poco a poco. Aprende a entregarle tus cargas a Dios en lugar de almacenarlas en el alma. Todos cargan algo. Un miedo, una herida, una deuda, una culpa, una pérdida. A veces el cuerpo lo grita con hombros tensos, pecho apretado o noches sin descanso. Esa carga invisible es la preocupación y el problema no es tenerla, sino guardarla. Queremos ser fuertes, resolverlo todo, pero al hacerlo llenamos el alma de peso, como quien llena una mochila de piedras que ya no puede levantar. Dios nunca pidió que llevaras tanto, pidió que confiaras, y confiar también es saber entregar. Entregar no significa resignarte diciendo que sea lo que Él quiera, sino hacerlo desde la fe viva que reconoce. Ya no tengo que entenderlo todo, solo descansar en su voluntad. No es abandonar tus responsabilidades, es dejar de vivir como si todo dependiera de ti.
Cuando crees que tú sostienes el mundo, el peso se vuelve insoportable. Cuando crees que Dios te sostiene, el peso se vuelve liviano. A veces se piensa que orar es hablar mucho, pero orar también es soltar. Cierra los ojos y di: Señor, esto me duele, me preocupa, me agota, te lo entrego. En ese acto sucede algo sagrado, no afuera, sino dentro. El alma se aligera, la mente se serena y el corazón vuelve a respirar. Resistir no siempre es fortaleza. La verdadera fuerza es saber cuándo soltar. Los estoicos enseñaban que el sabio no lucha contra lo que no depende de él. El sabio suelta y confía. Entregarle a Dios tus cargas no es un gesto de resignación ni una retirada del mundo, sino un acto de sabiduría interior, el mismo que Epicteto llamaba discernir lo que depende de ti y lo que no. No se trata de rendirte, sino de reconocer que la voluntad divina tiene un orden más amplio que el tuyo. Cuando dices, sea lo que tú quieras, no lo hagas desde el cansancio, sino desde la fe que comprende que cada cosa, incluso la que duele, tiene un propósito. Esa certeza te libera del peso de querer explicarlo todo, porque el alma que confía ya no necesita controlar. El cuerpo descansa cuando sabe que no sostiene el cielo, y el alma respira cuando recuerda que no está sola en su carga. La vida te enseña, a veces con golpes, que nada se vuelve más pesado que aquello que intentas sostener solo. Cada preocupación que guardas en el corazón se convierte en piedra, y las piedras, cuando se acumulan, terminan enterrando la calma. Entregar a Dios no es abandonar las responsabilidades, es actuar sin apego al resultado, como enseñaban los estoicos, con la serenidad de quien hace su parte y deja lo demás en manos de la providencia. Cuando crees que sostienes el mundo, el peso se vuelve insoportable. Cuando recuerdas que Dios te sostiene a ti, el peso se disuelve como el humo que se eleva hacia la luz. Orar no siempre es hablar. A veces es simplemente callar, cerrar los ojos y decir en silencio: Señor, esto me duele, me preocupa, me agota, te lo entrego. Esa frase, dicha con el alma desnuda, tiene más poder que 1000 palabras. En ese instante no cambia el mundo, pero cambia tu modo de habitarlo. El alma se aligera, la mente se aquieta y el corazón, que antes temblaba, vuelve a latir con paz. No confundas resistir con ser fuerte. Resistir es aguantar. La verdadera fortaleza es saber cuándo soltar. El sabio, decía Séneca, no lucha contra la marea, se deja llevar por ella sin perder el rumbo. El que sabe a quién acudir cuando ya no puede más, ha comprendido la humildad. Dios no te juzga por tu debilidad, te abraza porque la reconoce como humana. Cada vez que te acercas a Él con sinceridad, sin máscaras ni discursos, algo invisible sucede. El cansancio se transforma en calma. ¿Cuántas veces las almas se quejan de que oran y nada cambia? Pero la verdad es que lo que debe cambiar no siempre está afuera, sino dentro. Dios no disipa la tormenta, enseña a navegar en medio de ella. Eso también es un milagro, quizás el más profundo de todos. Entrégale tus cargas no una sola vez, sino cada día. La preocupación es persistente, regresa disfrazada de nuevos nombres, pero la fe también puede ser constante. Cada amanecer repite en el silencio de tu pecho: Señor, te entrego mis miedos, mis planes, mi cansancio. No hacen falta palabras perfectas, porque Dios no escucha la gramática, escucha la intención. Y cuando el alma se rinde sin temor, Él actúa en el silencio, sin ruido, sin prisa, pero siempre a tiempo. No se trata de hacer menos, sino de confiar más. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con entrega. Si enfrentas una situación que no puedes cambiar, si ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, no sigas cargando. Haz una pausa, cierra los ojos, respira y di: Dios mío, no puedo, pero sé que tú sí puedes. No te aferres al miedo, porque si entregas con la boca pero lo retienes con el pensamiento, nada has soltado. Entrégalo con el alma, como quien deja caer una piedra en el río y confía en que la corriente sabrá llevarla. Cuando aprendas a entregar lo que no puedes controlar, sentirás algo distinto, una ligereza nueva, una calma que no viene del mundo. Eso es la paz espiritual, la que no se compra ni se negocia, la que solo brota cuando dejas de luchar solo.
La preocupación siempre te dirá, haz más, corre más, fuerza más. La fe, en cambio, susurra, confía más. Entre esas dos voces decides cada día en qué dirección caminar. A veces la mejor oración no es una palabra, sino un suspiro que dice, Dios, encárgate tú. Ese suspiro es la rendición del alma que ha comprendido que la fortaleza no está en retener, sino en confiar. Cuando aprendes a entregar, el corazón se vuelve liviano, la mente deja de girar y la vida recupera sentido. Ninguna carga es demasiado grande para quien camina acompañado. Y en ese caminar, cuando sueltas lo que no depende de ti, descubres la libertad más alta, la de confiar en que el universo tiene un orden invisible y que Dios, como un artesano silencioso, acomoda cada pieza en su lugar. La fe no es ceguera, es visión profunda. No te pide entenderlo todo, solo avanzar un paso más sabiendo que cada paso, incluso el más incierto, ya está sostenido por su mano. Jesús pronunció unas palabras que atraviesan los siglos con la fuerza de lo eterno. Cada día trae su propio afán. Y en esa frase sencilla se encierra una verdad que la mente moderna ha olvidado. Cada jornada tiene su propio peso, su propio propósito, su propia medida. No necesitas cargar con el mañana, porque el mañana aún no existe. Pero lo haces, te adelantas, te preocupas, te llenas de planes que tal vez nunca sucedan. Quieres prevenir lo incierto, asegurar lo que no puedes controlar, imaginar lo que podría salir mal. Y en esa carrera interior pierdes lo más sagrado, la paz del instante. ¿Cuántas veces, mientras comes, tu mente no saborea el alimento, sino que calcula el próximo plato? ¿Cuántas veces compartes un momento con alguien y tu corazón tiembla por el miedo de perderlo? ¿Cuántas noches el cuerpo se acuesta, pero la mente no descansa, temiendo que si detienes el movimiento, el mundo se derrumbará? Así la vida se convierte en una pausa interminable, esperando un futuro perfecto que nunca llega. Los estoicos enseñaban que el sabio vive en el presente porque es el único tiempo que posee. El pasado ya no le pertenece y el futuro aún no le ha sido dado. Cuando traes a Dios a tu presente, todo se transforma. Ya no necesitas entender lo que vendrá, basta con vivir el ahora con fe. Confiar en Dios en este instante no es irresponsabilidad, es sabiduría. Es aprender a planificar sin obsesionarte, a prever sin perder la calma, a caminar hacia tus metas sin olvidar que la belleza del camino está en cada paso. Dios no te pide ignorar el mañana, te pide no convertirlo en un tirano. El futuro no te pertenece, pero le pertenece a Él. Y eso debería bastarte. La mente ansiosa pregunta, ¿y si sale mal? La fe responde, ¿y si Dios hace algo mejor de lo que imaginas? Cada amanecer es un recordatorio silencioso de que la creación sigue en marcha. Mientras duermes, Dios trabaja en tus caminos. Prepara tus respuestas, ordena tus pasos, acomoda los hilos invisibles de tu destino. Aunque creas que todo está quieto, Él actúa. Aunque sientas que nada cambia, Él mueve lo invisible. Mientras dudas, Él planea. Mientras te preocupas, Él resuelve. No necesitas saber cómo. Solo necesitas creer que lo hará y dejar que la fe calme tu mente como el mar se calma después de la tormenta. Las personas que viven atrapadas en el futuro se pierden el milagro del presente. Pasan años preguntándose, ¿qué será de mí? ¿Y si me falta algo? ¿Y si no tengo suficiente? Pero llega un día en que descubren, mirando atrás, que todo lo esencial llegó justo a tiempo, ni antes ni después. Y comprenden entonces que no fue azar, fue propósito. Dios no se adelanta ni se retrasa, su tiempo es perfecto. Cuando confías en ese ritmo, la ansiedad pierde su dominio. Vivir el presente con fe es dejar de correr y empezar a caminar con calma. Es levantar la mirada al cielo sin miedo al mañana. Tu tarea no es controlar el futuro, tu tarea es sembrar hoy lo mejor de ti. El resto pertenece a Dios. A veces buscas milagros lejos, en lo que vendrá, y olvidas que el milagro ya está aquí. El aire que respiras, la gente que te ama, la oportunidad de comenzar una vez más. Eso también es parte del plan divino.
Cuando decides habitar plenamente este instante, tu alma se ordena, tu mente se aquieta y tu corazón late en su ritmo natural. Y entonces puedes decir con verdad: Señor, no sé qué pasará mañana, pero hoy estoy en tus manos. Esa frase encierra una libertad que el miedo no comprende, porque quien se entrega así ya no necesita tener control para tener paz. Cada día es suficiente si lo vives con Dios. No necesitas adelantarte, ni adivinar, ni temer. Solo necesitas estar presente, porque en el presente está Él. Y cuando aprendes a confiar en que tu mañana ya está resuelto en sus manos, puedes vivir hoy con serenidad, con una sonrisa limpia, sabiendo que no hay mejor lugar que este momento, bajo su cuidado, dentro de su tiempo, en el pulso perfecto de su amor. Cuando el pensamiento se dispare hacia el futuro, haz una pausa, respira y repite en silencio: Dios ya está allá. Esa frase no es consuelo, es poder. Es la certeza de que el universo no está abandonado, sino guiado. Y mientras tú vives el presente, Él prepara lo que viene. No temas al cambio, porque todo cambio bajo su guía tiene propósito. El miedo al cambio es universal. Todos en algún momento hemos querido detener el tiempo, mantener lo conocido, lo seguro. Lo nuevo asusta porque desarma las certezas, pero la vida guiada por Dios nunca se queda inmóvil. Es movimiento, transformación, renacimiento. Cada cambio que duele, cada pérdida, cada despedida, tiene una semilla escondida que el tiempo revela. Dios no cambia las cosas por capricho, las cambia para recordarte que no naciste para quedarte estancado. A veces, el cambio que más temes es el que más necesitas. Una pérdida, una enfermedad, un adiós, un traslado, un cierre. Al principio duele, confunde, revela, pero pasa el tiempo y comprendes: si eso no hubiera ocurrido, no estaría donde estoy ahora. Eso no fue casualidad, fue propósito. La fe no necesita entender para confiar. Dice simplemente: no entiendo, pero confío. Esa frase tan corta contiene toda la sabiduría del alma que ha aprendido a vivir como los antiguos sabios, sin resistirse al fluir de la vida, sabiendo que todo lo que viene cuando se vive con Dios llega justo en su momento, ni antes ni después. Cuando todo parece desordenarse, en realidad la vida está tomando una forma distinta, un orden que aún no puedes comprender. La ansiedad surge cuando luchas contra aquello que ya está transformándose, cuando insistes en sostener lo que se está desvaneciendo, cuando te niegas a cerrar las puertas que Dios ya ha cerrado. La mente humana se aferra a lo conocido, aunque duela, porque teme perder su equilibrio, pero el alma que confía entiende que cada final es un comienzo encubierto. Cada cierre es un acto de sabiduría divina que prepara espacio para algo nuevo, más libre, más luminoso, más verdadero. Dios no mueve a nadie del lugar donde está sin tener otro preparado. Sin embargo, a veces te pide caminar en la oscuridad antes de mostrarte el amanecer, no para asustarte, sino para fortalecer tu fe. Los estoicos enseñaban que la adversidad es el campo donde se entrena la virtud, y eso mismo ocurre con la fe. Creer cuando todo está estable es fácil. La verdadera fe se revela cuando no ves el camino y aún así decides avanzar. Hay cambios que no pediste, que llegan como tormentas repentinas y parecen arrancarte aquello que amabas. Pero Dios no arranca, trasplanta. Te lleva de un terreno árido a uno fértil, y aunque el proceso duela, al final floreces. Nada que venga de Dios te roba lo que es tuyo, solo aparta lo que ya no te sirve. Si hoy vives un cambio que no entiendes, deja de preguntarte: ¿por qué a mí? Y empieza a preguntar: ¿para qué, Señor? Esa pregunta abre la puerta al sentido, y el sentido siempre trae paz. No temas al cambio, teme quedarte en el lugar donde ya no creces. Teme a la inmovilidad, porque el miedo te paraliza y la fe te impulsa. Cuando confías en que los movimientos de Dios son parte de un plan perfecto, el alma deja de resistirse y comienza a fluir. La preocupación se transforma en espera, y la espera
en aprendizaje. Muchos, después de perderlo todo, descubrieron que lo único que necesitaban era creer. Y esa fe, desnuda y esencial, fue suficiente para reconstruir una vida nueva, más firme, más agradecida, más consciente. La fe no impide los cambios, enseña a atravesarlos sin romper. Dios no promete ausencia de tormentas, promete su presencia dentro de ellas. Cuando comprendes eso, ya no buscas estabilidad, buscas compañía divina, porque la estabilidad es frágil, pero la fe es inquebrantable. Si estás en medio de un cambio y sientes que todo se mueve bajo tus pies, haz silencio, suelta, dile a Dios: no entiendo lo que haces, pero confío en que es por mi bien. Ayúdame a caminar en fe mientras tú acomodas lo que yo no puedo. Esa entrega transforma la oscuridad en camino. Poco a poco verás cómo todo empieza a alinearse, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú aprendiste a mirar con ojos nuevos, con la mirada serena de quien confía. Dios nunca conduce por caminos sin destino, y lo que hoy duele, mañana será la razón de tu gratitud. Un día mirarás atrás y dirás: valió la pena cambiar. Recuerda la historia de Ricardo, un hombre de 58 años que trabajó toda su vida en la misma empresa. Entró joven, lleno de sueños, y con el tiempo construyó allí su identidad. Era más que un empleo, era su lugar, su propósito, su seguridad. Hasta que un día le anunciaron que sería reemplazado por alguien más joven. Sintió que su mundo se derrumbaba. Pasó noches sin dormir, con la mente repitiendo la misma pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me quitas lo único que me daba sentido? Pero Dios parecía guardar silencio. El tiempo, sin embargo, tiene su propia manera de hablar. Mientras Ricardo lamentaba su pérdida, algo dentro de él comenzaba a moverse. Un día, ayudando a su hijo en una pequeña carpintería, descubrió sin darse cuenta un nuevo sentido. Al principio lo hizo por ocupar las horas vacías, pero pronto se dio cuenta de que, entre el olor a madera y el sonido de las herramientas, su alma respiraba de nuevo. Había dejado atrás la corbata, pero había encontrado la libertad. Había perdido un jefe, pero había recuperado propósito. Con el tiempo, comprendió lo que antes no podía aceptar. Ahora entiendo por qué Dios cerró aquella puerta, dijo con una sonrisa que llevaba paz. Los estoicos decían que la vida no te arrebata, te enseña a poseer de otra forma. Así ocurre con Dios. No destruye, reordena, no castiga, redirige. Cada pérdida que aceptas con fe se convierte en semilla de una nueva plenitud. Por eso, cuando la vida te sacude, no pienses que te derriba, piensa que te acomoda. Dios no te deja en la oscuridad para abandonarte, sino para enseñarte a ver con la luz interior. Y cuando logras confiar incluso en medio del desconcierto, el alma alcanza su madurez. No porque entienda el porqué de todo, sino porque ha aprendido el arte más alto de todos, el de confiar sin condiciones. A veces lo que parece el fin no es más que un nuevo amanecer disfrazado de pérdida. Lo que creías destruido solo estaba transformándose, preparándose para renacer. Así sucede cuando la vida, bajo la mirada de Dios, reordena lo que creías desordenado. El alma humana tiende a confundir el cierre con el vacío, pero en realidad cada puerta que se cierra es una forma divina de abrir otra. Lo que parece ausencia es, en verdad, espacio para lo que está por venir. Dios no te quita lo que te hace bien. Te libera de lo que ya cumplió su propósito, aunque todavía no puedas entenderlo. La mente se aferra a lo conocido por miedo al abismo, pero el alma que confía sabe que no hay crecimiento sin desprendimiento. Los estoicos enseñaban que el destino no debe temerse, sino abrazarse, porque incluso lo que duele forma parte del orden natural de la vida. Así, los cambios que llegan sin aplausos, los que te encuentran con lágrimas en los ojos, son semillas de bendiciones que germinan en silencio. Dios no improvisa. Cada giro inesperado tiene su diseño. Cada pérdida lleva escondida una enseñanza. Pero el ser humano, impaciente, quiere entender el plan completo cuando apenas ha dado el primer paso. La fe no elimina el miedo, lo acompaña.
Te enseña a caminar incluso cuando la noche no tiene estrellas, a avanzar guiado por la confianza en una sabiduría que ve más lejos que tú. Ricardo comprendió que la verdadera estabilidad no habita en los lugares, ni en los títulos, ni en los salarios. Habita en la serenidad del alma, que sabe que Dios siempre provee, aunque cambie las formas. Y esa certeza enseña a soltar, a no aferrarse a lo viejo solo por costumbre, a no temer lo nuevo solo porque es desconocido. Todo lo que viene de Dios impulsa crecimiento, incluso cuando llega envuelto en dolor. A veces el cambio es la manera en que Dios te dice: ya cumpliste esta etapa, ahora tengo otra para ti. Y aunque no lo veas, esa frase está llena de ternura. Si Dios te mueve, es porque todavía tiene algo hermoso que mostrarte. Por eso, si sientes que una puerta se cerró, que la vida cambió sin aviso, recuerda que no todo lo que parece final es final. A veces, es el inicio de lo que aún no puedes imaginar. Dios no destruye caminos, los transforma. Cuando aprendes a ver el cambio no como castigo, sino como dirección divina, la preocupación se disuelve en paz, porque todo lo que Dios toca, incluso si empieza con lágrimas, termina floreciendo. Hay etapas donde nada parece tener sentido, donde lo planeado se desarma y el cielo parece lejano, pero justo ahí, en la pausa que duele, la fe se prueba. Creer es sencillo cuando el viento sopla a favor, pero la fe verdadera se mide cuando el silencio responde a tus oraciones, cuando esperas una señal y no llega. Es en ese silencio donde Dios actúa con mayor fuerza. El silencio no es ausencia, es otro lenguaje. No todos lo escuchan, porque para oírlo hay que callar por dentro. Los estoicos enseñaban que el sabio aprende del silencio porque sabe que en él trabaja la razón universal. De la misma manera, los silencios de Dios no son castigo, son entrenamiento espiritual. Dios calla no porque no te escuche, sino porque te está preparando. Su silencio no es indiferencia, es construcción. Imagina un jardinero que siembra una semilla. No le grita para que crezca, no la apura, la cubre con tierra, la riega, la deja en la oscuridad y espera. A veces parece que no pasa nada, pero bajo la superficie la vida se está moviendo. Así obra Dios contigo. Te entierra por un tiempo, no para olvidarte, sino para hacerte florecer en el momento justo. Cuando la vida se desordena, la mente pregunta con angustia: ¿por qué, Dios? ¿Por qué ahora? Pero Dios responde con sabiduría: espera. No es el momento de entender, es el momento de transformarte. Hay dolores que solo cobran sentido con el tiempo, pérdidas que luego se revelan como salvaciones, vacíos que terminan siendo el espacio donde Dios siembra su propósito. El desafío más grande de la fe no es creer que Dios existe, sino confiar en que Él sabe lo que hace incluso cuando tú no comprendes nada. Una mujer dijo una vez: le pedí a Dios que me hablara y solo me respondió con silencio. Y alguien le respondió: ¿qué hiciste con ese silencio? Ella bajó la mirada y confesó: me desesperé. Y la respuesta fue clara: ahí estuvo tu error. El silencio de Dios no se interpreta con impaciencia, se abraza con humildad. Dios no se apura. Él no trabaja con relojes humanos. Cuando aprendes eso, la ansiedad se apaga, porque ya no vives esperando según tu calendario, sino según su sabiduría. Quizás hoy te encuentres en una pausa que te duele, donde nada parece avanzar: tu salud, tu economía, tus planes, tus relaciones. Pero lo que no ves es que, mientras tú esperas, Dios prepara. Mientras tú lloras, Él acomoda. Mientras tú te preocupas, Él resuelve. El silencio es la cuna de los milagros, porque cuando ya no puedes hacer nada más, te rindes. Y cuando te rindes, Dios actúa. La preocupación nace del ego que necesita respuestas. La fe nace del alma que sabe esperar sin entender. Quien confía en el silencio divino alcanza una paz que no depende del ruido del mundo, sino del ritmo secreto con que Dios mueve todas las cosas. La fe no exige explicaciones, se alimenta de confianza, y en esa confianza se encuentra el descanso del alma, ese silencio interior que los estoicos llamaban serenidad. Cuando sientas que tus oraciones se pierden en el vacío, recuerda que ninguna se pierde.
Algunas son respondidas al instante, otras son guardadas para el tiempo en que el alma esté madura para recibirlas. Dios escucha siempre, pero responde cuando tu espíritu ha aprendido a sostener la espera sin desesperarse. Quizás ahora no veas sentido en lo que estás viviendo, pero llegará un día, cuando mires atrás con ojos más sabios, en que comprenderás, si eso no hubiera pasado, no habría crecido así. Ese día entenderás que el silencio también fue respuesta, que la pausa también fue palabra. Confiar cuando entiendes es razonable. Confiar cuando no entiendes, eso es fe. La fe no es ceguera, es visión profunda, es aceptar que hay una lógica más grande que la mente humana no puede abarcar. El alma madura cuando aprende a descansar incluso sin certezas, cuando puede decir con calma, Señor, no comprendo lo que haces, pero sé que no me harías daño. Confío en ti, incluso sin entender. Esa oración sencilla y sincera mueve montañas invisibles, porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma a quien confía. Cuando aprendes a confiar sin entender, el alma se expande, la mente se aquieta y el corazón empieza a respirar un tipo de calma que no proviene del mundo, sino de la presencia divina. El silencio no es vacío, es el espacio donde Dios crea en secreto, donde los hilos de la vida se tejen lejos de tus ojos. Cuando el momento sea perfecto, romperá ese silencio con una respuesta que no entenderás con la razón, sino con las lágrimas de gratitud. Por eso, cuando nada parezca tener sentido, no corras, no te frustres, no abandones la fe. Di simplemente, Señor, aunque no oigo tu voz, sé que sigues aquí. Esa certeza vale más que 1000 milagros, porque quien confía en medio del silencio domina el lenguaje más alto de la fe, la paz sin explicación. Aprende a agradecer incluso cuando el corazón tiembla. La gratitud es el escudo del alma frente al miedo, porque abre puertas que la ansiedad cierra. Agradecer cuando la vida sonríe es fácil. Agradecer cuando el cuerpo está sano, cuando el dinero alcanza, cuando los tuyos están cerca. No requiere fe, requiere alegría. Pero agradecer cuando el alma se resquebraja, cuando la incertidumbre pesa, cuando la noche parece eterna, eso sí es espiritualidad profunda. Esa gratitud no nace del entusiasmo, nace del reconocimiento de que incluso en la oscuridad hay vida, de que respirar ya es un milagro. Cuando te preocupas demasiado, la mente se llena de lo que falta y olvida todo lo que tiene. Y cuando olvidas lo que tienes, pierdes la perspectiva, la fe, la paz. La gratitud es como una lámpara encendida en medio del túnel. No disuelve la oscuridad, pero te muestra que no estás solo. Agradecer cambia la frecuencia del alma, eleva la mente por encima del miedo. Es un acto de sabiduría emocional y de disciplina espiritual. Los estoicos decían que la virtud consiste en ver lo que depende de ti y aceptar lo que no. La gratitud es la forma más alta de esa aceptación. No niega el dolor, lo ilumina. Agradecer en medio de la preocupación no es negar la realidad. Es recordarte que la realidad visible no es toda la verdad. Porque mientras hay respiración, hay propósito. Mientras hay fe, hay camino. Mientras hay amor, hay sentido. Cada vez que dices gracias en medio de la tormenta, estás diciendo, no entiendo lo que haces, pero confío en que tiene un sentido. Esa frase mueve fuerzas invisibles, disuelve la desesperanza y deja espacio para que entre la luz. Hay personas que viven en la queja constante. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tanto dolor? Sin saber que la queja alimenta el miedo, mientras que la gratitud alimenta la esperanza. Cuando agradeces, cambias la vibración de tu alma. Dejas de pedir tanto y comienzas a reconocer. Y cuando reconoces, empiezas a recibir. Dios no bendice la queja, bendice el corazón que agradece incluso lo que no entiende. No puedes estar agradecido y ansioso al mismo tiempo. Ambas emociones no caben en el mismo espacio. Si llenas tu mente de gratitud, la preocupación no encontrará lugar donde posarse. Haz la prueba. Cuando sientas ansiedad, no digas, ¿y si sale mal? Di, gracias Señor porque algo bueno saldrá de esto. Verás cómo cambia tu energía, cómo el alma se aquieta. La gratitud no elimina los problemas,
pero te da la fortaleza para enfrentarlos sin quebrarte. Existen almas que se transformaron solo por practicarla. Gente que, tras años de angustia, comenzó a escribir cada noche 3 cosas por las que podía dar gracias. En pocas semanas, sus pensamientos se hicieron más ligeros, más claros, más conscientes. ¿Por qué? Porque la mente también se entrena. Y cuando la entrenas para agradecer, le enseñas a mirar la vida con los ojos de la fe, no con los del miedo. Dios ama al corazón agradecido, no porque necesite halagos, sino porque la gratitud reconoce su presencia. Cuando dices gracias, estás diciendo, sé que estás aquí, aunque no te vea. Esa actitud cambia todo. Algunos esperan a que la tormenta pase para agradecer, pero los sabios agradecen mientras llueve, porque saben que cada gota trae una semilla nueva, aunque todavía no la vean germinar. Así, cuando la preocupación te visite, haz silencio, respira, busca algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas decir gracias. Puede ser la voz de alguien amado, el amanecer o el simple hecho de estar vivo. Esa palabra, dicha desde el alma, es una forma de oración. Es la rendición del ego ante la grandeza de lo divino. Y en ese instante, la gratitud se convierte en fe, y la fe en paz. Puede ser tu respiración, una mirada que te recuerda que no estás solo, una persona que te ama sin condiciones, una lección nacida del dolor o un nuevo amanecer que no pediste, pero que llega igual. No importa la forma que tome, lo esencial es que tu corazón reconozca que aún existen motivos para confiar. Cada vez que eliges hacerlo, el miedo retrocede, la mente se aclara y el alma vuelve a respirar. La gratitud, decía Séneca, es el canto de un alma libre, el lenguaje silencioso de quien ha decidido confiar incluso cuando la razón no logra comprender. Practicar la gratitud no es un acto emocional, es una disciplina espiritual. No esperes a que todo esté en calma para agradecer. Agradece y la calma vendrá. La gratitud no es consecuencia, es causa. Dile a Dios desde lo profundo. Gracias, incluso por lo que no entiendo. Gracias, porque aunque no vea, sé que sigue sobrando. Gracias, porque si algo se fue, es porque algo mejor está por venir. Esa actitud abre caminos donde antes solo había muros. La preocupación cierra puertas, la gratitud las abre. Donde hay gratitud, no hay miedo. Donde hay fe, no hay duda. Cuando aprendes a agradecer, tus ojos se renuevan. Descubres que los milagros no siempre llegan con forma de milagro. A veces ya estaban ahí, ocultos bajo la costumbre. La fe, como enseñaba Epicteto, no elimina las piedras del camino, sino que te enseña a caminar sobre ellas sin tropezar con el miedo. Hay una frase que resume el arte de confiar plenamente. Quien confía en Dios no corre, camina con paso firme, aunque el camino sea incierto. Qué verdad tan sencilla y tan profunda. Cuando confías, no persigues nada, no corres detrás de los resultados ni te obsesionas con el tiempo. No buscas controlar lo que no te corresponde. Simplemente caminas con serenidad, sabiendo que hay una inteligencia divina guiando tus pasos, incluso cuando no ves el mapa. La preocupación te empuja con urgencia. Haz algo antes de que todo se derrumbe. La fe, en cambio, susurra, tranquilo, aún no es el momento. Entre esas dos voces, la del miedo y la de la confianza, se juega la calidad de tu paz. Cuando dejas que te guíe la ansiedad, tu mente corre, pero tu alma se queda atrás. Cuando caminas con fe, tus pasos pueden ser lentos, pero tu espíritu avanza con firmeza. Aprender a moverte sin ansiedad es una forma de sabiduría. Significa actuar desde la calma, no desde el temor a perder. Hay quienes viven corriendo, temiendo llegar tarde al plan de Dios, como si pudieran perder algo que Él ya preparó. Pero nadie llega tarde a los planes divinos. Dios no mide el tiempo con tu reloj ni ajusta su propósito a tu prisa. Cuando promete, cumple, no según tu calendario, sino según lo que tu alma necesita. Sabe cuándo conceder y cuándo negar, no para castigar, sino para protegerte. Su voluntad no siempre es fácil, pero siempre es perfecta. Caminar despacio no es pasividad, es confianza. Es comprender que la fe no borra la incertidumbre, solo la vuelve habitable.
Te da serenidad para avanzar sin saber cómo terminará, pero con la certeza de que cada paso tiene sentido. Cuando aprendes a caminar sin correr, empiezas a vivir con más plenitud. Percibes los detalles que antes no veías. Valoras a las personas que antes dabas por hecho. Reconoces los pequeños milagros que antes te parecían invisibles. La ansiedad te ciega, la fe te hace consciente. La gratitud, ese puente luminoso entre ambas, te devuelve la claridad. Dios no quiere que persigas tus bendiciones. Quiere que madures mientras las esperas. Madurar significa aceptar su ritmo aunque no entiendas su velocidad. Hay quienes por querer acelerar sus planes abren puertas que aún no estaban listas. Y el resultado es el desorden, no porque Dios no las haya escuchado, sino porque incluso las bendiciones necesitan su tiempo de maduración. Quien confía en Dios camina aunque no vea el final del sendero. Y ese caminar lento, consciente, es una forma de oración. Cada paso pronunciado con fe dice en silencio: confío aunque no vea, camino aunque no entienda, espero aunque no sienta. Esa es la esencia del alma que ha comprendido la lección de Marco Aurelio. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo eliges caminar a través de ello. Tal vez hoy atravieses una etapa en la que nada parece moverse. Sientes que tu oración no llega, que tu vida se detuvo, que los planes se atrasan. Pero recuerda, Dios nunca llega tarde. Cuando todo parece quieto, Él sigue trabajando. Lo hace en el silencio, en lo invisible, en el tiempo. No se apura, porque lo que viene vale la espera. No corras. Camina, hazlo con fe, con calma, con confianza. Y mientras caminas, repite en tu interior: Dios, sé que vas conmigo, aunque no vea el final del camino. Esa frase, dicha desde el alma, tiene más fuerza que 1000 oraciones apresuradas. Resume lo que la fe madura ya comprendió. El ritmo de Dios siempre es perfecto. Cuando aceptas ese ritmo, la preocupación pierde poder. No necesitas controlar, solo confiar. No importa si el camino es incierto. Si caminas con Dios, cada paso, incluso el más pequeño, te acerca a tu destino. Porque quien confía en Dios no corre, camina con paso firme, aunque el camino sea incierto. Y en esa serenidad está la verdadera victoria del alma. Mientras el miedo te empuja a correr, la fe te enseña a caminar con calma. El alma que confía no necesita huir, solo dar un paso sereno, sabiendo que cada instante está sostenido por algo más grande que su comprensión. Aprender a dejar el pasado en manos de Dios es uno de los actos más liberadores que existen, porque lo que ya no puedes cambiar, Él ya lo perdonó o lo transformó en parte de tu enseñanza. Muchos seres humanos viven prisioneros, no del presente, sino de los fantasmas del ayer. Cargan palabras que ya no pueden retirar, decisiones que no pueden deshacer, amores que se fueron y errores que aún sangran. La mente, cuando no está domada, se convierte en un verdugo, repite las viejas escenas como si fueran nuevas, obliga a revivir lo que ya terminó, arrastra hacia adelante lo que pertenece al pasado. Así, el corazón camina hacia el futuro, mirando hacia atrás, como un viajero que avanza sin ver el camino. Pero Dios no quiere que vivas observando el retrovisor, quiere que contemples el horizonte. Él no te juzga por lo que fuiste, usa tu historia para moldear tu sabiduría. En su misericordia, todo lo que dolió puede transformarse en lección y todo lo que perdiste puede convertirse en propósito. La madurez espiritual no consiste en borrar lo vivido, sino en comprender su sentido. Los estoicos enseñaban que ningún hecho es malo por naturaleza, solo se vuelve destructivo cuando la mente se niega a aceptarlo. Lo que hoy recuerdas con culpa puede mañana ser el cimiento de tu fortaleza, si aprendes a mirarlo sin miedo. Hay quienes se confunden creyendo que la culpa es una forma de humildad, pero la culpa te encadena, mientras que la humildad te libera. La culpa repite: no mereces avanzar. La humildad responde: erraste, pero puedes aprender. Si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué sigues castigándote tú? ¿Por qué te exiges pagar por lo que el cielo ya absolvió? Dios no quiere verte arrastrar tu vergüenza, quiere verte levantarte con sabiduría. No desea lágrimas de arrepentimiento eterno, sino pasos firmes hacia una vida nueva. El pasado no se redime con lamento, sino con crecimiento.
Tal vez tus decisiones causaron heridas, propias o ajenas. Tal vez te alejaste de Dios sin darte cuenta. Aún así, todo forma parte del plan. Dios no solo trabaja con tus aciertos, también convierte tus errores en herramientas de transformación. Hay heridas que no sanan con el paso del tiempo, sino con el perdón. Y a veces ese perdón no se dirige a otros, sino a ti mismo. Perdonarte no es justificar tus actos, es reconocer que actuaste con la conciencia que tenías entonces y que hoy, con una conciencia más clara, eliges hacerlo mejor. El pasado tiene una sola función: enseñarte. Si lo usas para castigarte, te destruye. Si lo usas para aprender, te libera. Cada vez que revives lo que dolió, detienes el movimiento de la vida. Mientras miras hacia atrás, no puedes ver lo que está frente a ti. Y Dios siempre está delante, nunca atrás. Cuando confías en que Él ya transformó lo que te avergonzaba, la respiración se hace liviana. Puedes mirar el cielo sin sentirte indigno. Puedes decir con el corazón en paz: Señor, tomaste mi historia rota y la convertiste en nueva. Dios es experto en restaurar almas. Convierte la culpa en sabiduría, el dolor en compasión, las pérdidas en propósito. Pero necesita que le entregues lo que aún te pesa. Muchos piden nuevas bendiciones, pero siguen con el corazón atado a lo viejo. Y mientras no sueltes el pasado, no hay espacio para lo nuevo. Dios no puede llenar manos que siguen aferradas a lo que ya fue. A veces el mayor acto de fe es cerrar un ciclo sin rencor, mirar hacia atrás y decir: esto pasó, dolió, pero aprendí. No hace falta entenderlo todo, basta con confiar en que tuvo un sentido. No pidas a Dios que borre tu pasado, pídele que te revele para qué sucedió. Esa es la diferencia entre la resignación y la sabiduría. La resignación dice: ya está, no puedo hacer nada. La sabiduría responde: ya fue, pero aprendí lo suficiente para vivir en paz. Dios no desea verte resignado, sino libre. La fe no solo consiste en creer que todo saldrá bien, sino también en aceptar que lo que estuvo mal formaba parte del camino que te trajo hasta aquí. Cuando entiendes esto, el pasado deja de doler, no porque lo olvides, sino porque lo has perdonado. Y en ese instante, tu alma deja de arrastrar cadenas y empieza a volar con ligereza. Recuerda que Dios no solo te da un nuevo día, sino la posibilidad de empezar de nuevo. Pero ese nuevo comienzo solo florece cuando dejas de mirar hacia atrás con tristeza y comienzas a mirar hacia adelante con fe. Marco Aurelio decía que nadie puede volver al pasado, pero todos pueden empezar ahora a construir un futuro mejor. Así actúa también la fe. No borra lo vivido, lo redime. Porque mientras el miedo te empuja a huir del ayer, la fe te enseña a caminar hacia el mañana con serenidad, sabiendo que todo lo que fuiste está reconciliado en las manos de Dios. Si hoy hay algo del pasado que aún te sigue, no lo enfrentes con resistencia, entrégaselo a Dios. Di con calma: Señor, ya no quiero cargar con esto. Tú sabes lo que fue, lo que dolió y lo que intenté. Transforma este peso en aprendizaje y en luz. Y cuando pronuncies esas palabras, créelas. No porque olvides, sino porque confías en que todo lo vivido tuvo un sentido y que ese sentido ya cumplió su ciclo. Nada en tu historia fue casualidad. Incluso los errores fueron parte de una arquitectura invisible que buscaba despertar tu conciencia. Los estoicos enseñaban que lo que ya ha sucedido pertenece al destino, y rebelarse contra el destino es rebelarse contra la naturaleza. Por eso, aceptar no es rendirse, es alinearse con la sabiduría de lo eterno. El pasado no define quién eres, sino lo que haces con él. Cuando decides entregarlo a Dios, cada fragmento roto se convierte en material sagrado para construir un corazón más sabio, más fuerte, más sereno. A partir de ese momento, cuando el pasado toque a tu puerta, no lo invites a entrar. Respóndele con paz. Ya no vives aquí. Dios tomó tu lugar. La mente se calma cuando el alma recuerda quién sostiene la historia. Había una mujer llamada Patricia. Tenía 63 años y una mirada silenciosa.
de esas que esconden pensamientos antiguos detrás de un gesto amable. Cargaba un peso invisible, un peso que no se mide en kilos, sino en culpas. Dijo: he sido una buena madre, una buena esposa, una buena trabajadora, pero no he podido perdonarme por algo que hice hace muchos años. En esa frase se concentraba toda una vida de lucha interna. A los 30, en medio de una etapa de confusión, tomó una decisión apresurada. Se separó de su esposo y se alejó de su hijo. Pasaron los años, la relación se reconstruyó, pero dentro de ella quedó una herida que nunca terminó de cerrar. Decía: sé que Dios me perdonó, lo siento, sé que mi hijo también lo hizo, pero no puedo hacerlo yo misma. Esa es la prisión más común, vivir con la llave en la mano y negarse a abrir la puerta. El alma repite preguntas que ya no tienen respuesta. ¿Y si hubiera hecho otra cosa? ¿Y si no me hubiera ido? ¿Y si no lo hubiera perdido? Así se alimenta la ansiedad, queriendo reparar lo que ya pertenece al ayer. Pero el tiempo no retrocede, el pasado no se repara, se redime, y solo Dios puede transformar el error en enseñanza. Piensa en tu vida como en un tapiz. Desde tu lado se ven nudos, hilos torcidos, manchas de color sin sentido. Pero desde el lado de Dios todo encaja en una geometría perfecta. Tú ves el caos, Él ve el propósito. A veces lo que más necesitas no es entender, sino rendirte ante el amor que no juzga. En esa rendición se encuentra la verdadera fortaleza, la que Marco Aurelio llamaba aceptación voluntaria del destino. Patricia comenzó un pequeño ejercicio. Cada noche, en lugar de pedir, agradecía. Agradecía incluso por sus errores. Decía: gracias, Señor, porque mis equivocaciones también sirvieron para algo. Gracias, porque si no hubiera pasado lo que pasó, no sería quien soy. Al principio le parecía absurdo agradecer por el dolor, pero con el paso de las semanas algo cambió. Empezó a dormir mejor. Su voz temblorosa se volvió tranquila. Las lágrimas se convirtieron en silencio y el silencio en paz. Un día comprendió algo esencial. No estaba luchando contra Dios, estaba luchando contra sí misma. Dios ya la había perdonado hacía mucho tiempo. Era ella quien insistía en recordarle su culpa. Ese descubrimiento la liberó. Empezó a compartir su historia, a hablar del perdón, a acompañar a otras mujeres que también se castigaban por errores antiguos. Lo que antes fue su herida se transformó en su propósito. Dios no desperdicia nada, ni tus caídas, ni tus equivocaciones, ni tus noches sin consuelo. Todo lo convierte en puente, en testimonio, en posibilidad. El alma que se perdona a sí misma se convierte en guía para otros. Así funciona la vida cuando se mira con los ojos de la fe. Lo que un día te quebró se convierte en la fuerza que sostiene a los demás. Si hoy sientes el peso de algo que hiciste o dejaste de hacer, recuerda a Patricia. No importa la culpa, no importa el error. Dios puede transformar incluso tu vergüenza en libertad. Él no mira tu historia con reproche, la mira con ternura. No se fija en lo que rompiste, sino en lo que puedes construir desde ahí. El pasado no se borra, pero puede dejar de doler. Y ese es el milagro más grande, que la herida se vuelva sabiduría. Cuando logres perdonarte, descubrirás algo que la culpa te había hecho olvidar. Siempre fuiste digno del amor de Dios, incluso en tus peores días. Los estoicos decían que la naturaleza no crea nada indigno. Cada ser lleva dentro una chispa del logos divino. Esa chispa nunca se apaga, aunque el error la cubra de sombra. Y cuando el alma comprende esto, la preocupación se disuelve, porque entiendes que no hay caída tan profunda que pueda separar a quien desea levantarse de la luz que lo llama a renacer. Al igual que Patricia, llega un momento en que debes dejar atrás lo que ya no eres, soltar el peso del pasado y permitir que la vida vuelva a respirar dentro de ti. No se trata de olvidar, sino de dejar de castigarte. Mírate al cielo y di con serenidad: Señor, ya no quiero seguir atado a lo que fui. Enséñame a vivir en paz con lo que soy. Hazlo con fe, porque es verdad. Dios no te juzga por tus caídas, sino que se fija en cada vez que eliges levantarte. Y mientras sigas levantándote, no habrá pasado que pueda dominarte. La fuerza del alma no está en no caer, sino en no rendirse ante el golpe.
Aprender a soltar no es renunciar a la memoria, sino dejar que el alma deje de vivir anclada a un ayer que ya cumplió su ciclo. Los estoicos enseñaban que lo que pasó debía aceptarse con gratitud, porque incluso el dolor, cuando se comprende, se convierte en maestro. Cuando confías en que Dios ya tomó tu historia, ya la redimió y la transformó, la carga se disuelve. El alma se aligera y comienza a ver que cada herida tuvo sentido, que nada fue en vano. Hablar con Dios cada día es el arte de volver al centro. No esperes a que el dolor te empuje hacia Él. No hagas de su presencia un refugio ocasional, haz de ella tu morada constante. La fe no se fortalece solo en las tormentas, sino en la calma cotidiana. Dios no quiere ser la última opción de un corazón desesperado, sino la compañía silenciosa de un alma que confía. Él no se ofende si lo buscas en tu angustia, pero sonríe cuando lo buscas también en tu alegría. Hablar con Dios no requiere fórmulas, ni posturas, ni palabras perfectas. Basta con ser honesto. A veces es una conversación en voz alta, otras veces es un pensamiento breve o una lágrima que no necesita explicación. También puede ser un suspiro, una mirada al cielo o un simple gracias. Muchos confunden la oración con el acto de pedir, pero la oración verdadera también es escuchar. Dios no solo quiere tus súplicas, quiere tus silencios, tus preguntas, tus miedos y tus alegrías. Él no se escandaliza por tus dudas, ni se aleja por tus enojos. Los estoicos decían que la conversación con lo divino debía ser un ejercicio del alma racional, un diálogo continuo entre la razón y la fe. Así es con Dios. No busca perfección, sino sinceridad. Cuando le hablas sin máscaras, cuando te muestras tal cual eres, sin adornos ni apariencias, tu fe deja de ser un refugio teórico y se convierte en una relación viva. Entonces algo cambia. Ya no dices, ¿qué voy a hacer?, sino, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Ya no repites, estoy solo, sino, sé que estás conmigo. Y esa certeza transforma la mente. La oración no siempre modifica lo externo, pero siempre transforma el corazón que ora. No necesitas largos discursos. A veces basta con una sola frase al despertar, gracias Señor por este nuevo día, o al dormir, te entrego todo lo que no pude resolver. Dios no mide la longitud de tus palabras, sino la profundidad de tu intención. Cuando conviertes ese diálogo en hábito, la fe se vuelve una casa interior a la que regresas cada día, un espacio donde el alma descansa del ruido del mundo. La ansiedad se alimenta de la distancia con Dios. Cuando dejas de hablarle, la mente se llena de ruido, el alma se confunde y el miedo crece. Pero cuando la conversación se mantiene viva, el corazón se aquieta. Hablar con Dios no es un acto religioso, es un acto de amor. Es hablar con quien te escucha, incluso cuando guardas silencio. Si no sabes cómo empezar, basta con decir, Señor, aquí estoy. No sé qué decirte, pero necesito sentirte cerca. Esa frase, dicha con el alma abierta, disuelve la inquietud. Sientes que la respiración se hace más lenta, que el corazón deja de correr, que el cuerpo recupera calma. Esa cercanía cotidiana te prepara para los días difíciles, porque cuando la tormenta llega, ya sabes dónde encontrar abrigo. Dios no se cansa de escucharte, es el alma humana la que se cansa de hablar. Por eso, continúa el diálogo, incluso cuando sientas que nada responde. Cuéntale lo que te alegra, lo que te duele, lo que sueñas y lo que temes. Cuéntale lo que no te atreves a confesar a nadie, porque en cada palabra sincera tu fe se profundiza. Habla con él al caminar, al cocinar, al manejar, al contemplar el cielo. No reserves a Dios para los templos ni para los momentos solemnes. Llévalo contigo, como se lleva una presencia constante en el alma. Cuando aprendas a hacerlo, descubrirás algo profundo. Ya no necesitarás gritar tus peticiones, porque Él comprenderá tus silencios. Dios no busca devotos impecables, busca corazones presentes. Los estoicos decían que el sabio no pide al universo que cambie, sino que aprende a vivir en armonía con Él. Así actúa el alma que habla con Dios. No le exige milagros, camina en serenidad. Cuando te presentas ante Él con sinceridad, su paz comienza a habitarte. Por eso, no esperes una crisis para buscarlo.
Búscalo hoy, en la calma, en la rutina, en el instante más simple. Ahí, en lo cotidiano, Dios te espera con la misma quietud con la que el mar espera la llegada del sol cada mañana. Háblale a Dios cuando todo parece estar bien, no solo cuando la vida se desordena, porque quien aprende a conversar con lo divino en la calma no se pierde cuando llega la tormenta. La fe no se edifica en gestos grandiosos ni en oraciones de urgencia, sino en pequeños actos de amor cotidiano, como un hilo invisible que une el alma con su Creador. Cada palabra sincera, cada pensamiento agradecido, es un ladrillo en la fortaleza interior que te sostendrá cuando todo lo externo tiemble. Antes de dormir, en lugar de repasar tus preocupaciones, revisa tu diálogo con Dios. Pregúntate, ¿le hablé hoy desde el corazón o solo desde la urgencia? Si no lo hiciste, aún estás a tiempo. Dile en silencio: gracias por quedarte, Señor, incluso cuando me alejé. Esa frase basta para empezar de nuevo. Quien la pronuncia con humildad siente una calma que no tiene explicación, una paz que no depende de las circunstancias, una certeza silenciosa que susurra: no estás solo, nunca lo estuviste. Los estoicos decían que la serenidad no viene de poseer más, sino de necesitar menos. Lo mismo ocurre con la fe. No se trata de acumular milagros visibles, sino de cultivar una confianza tan profunda que incluso el silencio se convierte en compañía. Aprender a confiar en los tiempos de Dios es comprender que la prisa humana no coincide con el ritmo del universo. Lo que llega tarde para ti, llega justo a tiempo para Él. Vivimos en una era que idolatra la inmediatez, donde todo se mide en segundos y resultados. Se nos enseña que lo que no llega rápido carece de valor. Pero Dios no vive en esa urgencia. No trabaja con relojes, sino con procesos. Su medida es el crecimiento interior, no la velocidad de tus deseos. Hay veces que pides algo para lo cual aún no estás preparado, y en su sabiduría Dios espera. Lo que llega antes de tiempo puede convertirse en peso, no en bendición. Quieres respuestas inmediatas, pero Dios no es un botón que se presiona, es un arquitecto del alma. Diseña cada detalle con paciencia, sin errores, sin improvisar. Por eso, cuando algo se retrasa, no lo tomes como negación, sino como preparación. Quizás no es que no te haya escuchado, sino que está moviendo piezas invisibles, corazones, caminos, para que todo encaje cuando deba. El alma impaciente intenta forzar lo que aún no está listo, abrir puertas que todavía no existen, y en ese intento pierde la paz. La ansiedad, decía Marco Aurelio, nace de querer que las cosas ocurran de otro modo al que ocurren. Pero el sabio comprende que cada acontecimiento sucede en el momento exacto que debe. A veces el no de Dios es una forma de decir: confía, te estoy cuidando. Retrasa para protegerte, detiene para madurarte, hace esperar para enseñarte a amar sin ansiedad y a creer sin pruebas. La espera también es una oración. Es una plegaria silenciosa que dice: Señor, aunque no veo nada moverse, sé que sigues obrando. Confiar en los tiempos de Dios no es rendirse ni cruzarse de brazos. Es seguir sembrando, regando, trabajando, aunque la tierra parezca estéril. La paciencia no es debilidad, es fuerza templada por la calma. Solo los fuertes saben esperar sin desesperar. Solo los sabios entienden que lo eterno nunca se apura. Muchas veces piensas: si Dios quisiera bendecirme, ya lo habría hecho. Pero olvidas que Dios también bendice con los retrasos. Mientras pides que el mundo cambie, Él está transformando tu interior. Cuando tu alma se alinea con su voluntad, lo externo llega sin esfuerzo. Hay quienes, impacientes, aceptan lo que no les corresponde y luego preguntan con amargura: ¿por qué salió mal? Y Dios, con ternura, respondería: porque no esperaste lo que preparé para ti. No te precipites. Lo que está destinado para ti no necesita ser forzado. Llegará cuando estés listo, no cuando estés ansioso. Las almas sabias agradecen con el tiempo aquellas puertas que no se abrieron, porque comprenden que de haberlo hecho antes, las habrían destruido o no las habrían sabido valorar. Dios nunca llega tarde, somos nosotros los que llegamos temprano. Cuando sientas que el tiempo te oprime, recuerda: Dios no sigue tu reloj,
Sigue tu crecimiento. A veces te pide que esperes, no porque se haya olvidado, sino porque también está preparando tu corazón para recibir. No temas el silencio ni la demora. El tiempo de Dios es el tiempo del amor, y el amor no conoce prisa. Mira la naturaleza. El árbol no se inquieta por cuándo florecerá. Simplemente confía en la estación. Y cuando llega la primavera, brota sin esfuerzo. Así es la fe. No se impacienta, no se lamenta, solo confía en que todo sucede cuando debe. Si aquello que deseas aún no llega, no lo tomes como un rechazo, sino como una enseñanza. Dios no niega bendiciones, enseña a recibirlas sin perder la paz. Y cuando por fin algo se cumpla, comprenderás por qué debía ser así, por qué no pudo ser antes, por qué Él todavía no fue la forma más amorosa de decirte: te estoy protegiendo. La preocupación nace del deseo de controlar. La paz nace de la confianza. Cuando entiendas que Dios maneja los tiempos con una precisión que supera la tuya, dejarás de correr y comenzarás a fluir. Porque lo que llega tarde según tu reloj, llega perfecto según el suyo. Y entonces, en el silencio del alma, descubrirás que la fe madura no espera resultados, espera en Dios. Hace algunos años, una mujer llamada Carmen caminaba con una fe silenciosa, de esas que no buscan demostrar, pero que se sienten cuando se está cerca. Tenía 55 años y una historia marcada por rupturas, pérdidas y comienzos que no parecían florecer. Había pasado por una separación dolorosa, la muerte de su madre y varios intentos fallidos de construir algo nuevo. Una tarde, con la voz temblorosa, dijo: he orado tanto por estabilidad, por una pareja buena, por paz, y siento que todo se retrasa. Su mirada era la de quien ha esperado tanto, que ya no sabe si sigue esperando o si simplemente se ha rendido. La mente humana se desespera cuando el fruto no aparece, pero el alma sabia, como enseñaban los estoicos, aprende que la demora no siempre es negación. A veces es protección. Le preguntaron: ¿qué pasaría si Dios te concediera todo lo que pides justo cuando lo pides? Carmen pensó un momento y respondió con honestidad: creo que me asustaría, no sé si estaría lista. Esa confesión, nacida del silencio, fue su primer despertar, porque hay bendiciones que si llegan antes de tiempo, no sanan, hieren. La fe verdadera comprende eso, no exige, espera. No se impacienta, confía en que el tiempo de Dios tiene una geometría más sabia que el reloj humano. En los meses siguientes, Carmen empezó a transformar su mirada. Dejó de contar ausencias y comenzó a reconocer presencias. Dejó de medir su vida por lo que faltaba y empezó a agradecer por lo que aún permanecía. La salud, la hija que la amaba, el pequeño negocio que, aunque modesto, le daba dignidad. Cada día encontraba una razón, por pequeña que fuera, para escribirla en un cuaderno. No lo sabía entonces, pero cada palabra era una semilla, y como toda semilla, necesitaba tiempo, tierra, silencio. Pasó un año. Cuando regresó, su sonrisa era distinta. No era una sonrisa superficial, sino una que nacía del alma y se reflejaba en los ojos. Dijo: ahora entiendo, Dios no me estaba negando nada. Me estaba preparando. Durante ese tiempo de espera, había aprendido a disfrutar su soledad, a escuchar su propio silencio, a redescubrir sus talentos. Había dejado de buscar amor para llenar vacíos y había empezado a amarse sin condiciones. Y justo cuando ya no esperaba nada, cuando su corazón dejó de correr detrás del deseo, llegó la sorpresa. Conoció a un hombre noble, tranquilo, con una fe serena y una mirada que no pedía, acompañaba. Lo más hermoso no fue el encuentro, sino el momento. Si él hubiera aparecido un año antes, Carmen no lo habría reconocido. Habría estado demasiado herida, demasiado ansiosa porque alguien la completara. Pero Dios no entrega respuestas a corazones que aún no saben sostenerlas. Por eso esperó, porque antes de cambiar su circunstancia, quiso transformarla desde dentro. Dios no se demora, dijo Carmen una tarde. Nosotros somos los que queremos correr antes de aprender a caminar. Esa frase contiene una verdad profunda. La fe no consiste en exigir que las cosas sucedan, sino en confiar en que sucederán cuando estés listo.
La vida no se mide por los años que pasan, sino por la madurez con la que los atraviesas. Cuando aprendes a confiar en los tiempos de Dios, dejas de vivir apurado y empiezas a vivir preparado. La espera deja de ser un vacío y se convierte en un taller donde se forja tu alma. Mientras Carmen creía que nada pasaba, todo se movía en lo invisible. Mientras pensaba que Dios callaba, Él estaba ordenando su historia desde el silencio. El estoico Epicteto decía que lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre. Carmen había aprendido eso. Su historia no cambió de la noche a la mañana, pero cambió la forma en que la habitaba. Y esa transformación interior fue el verdadero milagro. Porque el milagro no siempre se presenta con luz, a veces se esconde en la quietud. Cuando decides no rendirte, cuando en lugar de decir, ¿por qué tarda tanto?, dices, confío en que llegará cuando tenga que llegar, la espera deja de doler. Llega un momento exacto en el que lo que deseas y lo que necesitas coinciden, y ese instante se llama el tiempo de Dios. Cuando llega, no hay ansiedad, no hay duda, solo una paz que no depende de las circunstancias. Si ahora esperas una respuesta, un cambio, una señal, recuerda esto: Dios no ha olvidado tu oración. Solo está esperando a que madures lo suficiente para sostener lo que pediste. La demora no es castigo, es preparación. Pregúntate, ¿estoy listo para recibirlo? ¿Mi corazón está preparado para lo que pedí? Y si la respuesta es no, da gracias. Porque el amor de Dios también se expresa cuando te detiene, cuando retrasa para perfeccionar. Carmen comprendió que Dios no la hizo esperar para castigarla, sino para fortalecerla. Cada día de silencio fue una raíz, cada lágrima una semilla. Y cuando finalmente llegó su bendición, entendió que todo, incluso el dolor, tenía un propósito. Dios no se olvida, simplemente escribe despacio. Su tiempo no es el tuyo, pero siempre es perfecto. Por eso, cuando la vida parezca en pausa, no te impacientes. Estás en el capítulo de la espera. Y cuando llegue el de la respuesta, sabrás que cada segundo valió la pena, porque lo que llega tarde para ti, llega justo a tiempo para Él. Así, el alma que aprende a esperar, sin temor alcanza la libertad más profunda, aquella que no depende del resultado, sino de la confianza en el orden invisible de Dios. Porque quien confía no se impacienta, y quien no se impacienta ya vive en paz. La mayoría de las personas busca a Dios cuando ya lo ha intentado todo, cuando el cuerpo se quiebra y la mente se llena de cansancio, cuando los planes fallan, las fuerzas se agotan y la última puerta se cierra con un sonido que duele. Entonces, y solo entonces, elevan una oración como quien lanza un grito al cielo esperando un milagro. Y sí, Dios escucha siempre, responde siempre, pero el alma sabia no espera a estar en ruinas para invocar la guía divina. Los sabios oran antes de zarpar, porque la fe no es un salvavidas de emergencia, sino una forma de navegar. Cuando Dios ocupa el último lugar en tu vida, la preocupación se instala como dueña de tu mente. Pero cuando Él se convierte en tu primera opción, la preocupación pierde poder. No puedes construir una vida en paz si solo buscas refugio cuando todo se derrumba. La paz no se improvisa, se cultiva día a día, como una llama que se alimenta con constancia. Dios no quiere ser tu refugio temporal, quiere ser tu morada permanente. Cuando lo colocas en el centro, el ritmo de la vida cambia. Ya no decides por impulso, sino por claridad. Ya no te asusta el futuro, porque sabes quién sostiene tus pasos. Ya no te sientes solo, porque lo incluyes en tus pensamientos, en tus mañanas, en tus noches, en cada respiración. Muchos dicen, no tengo tiempo para orar. Pero, ¿cuánto tiempo pierdes preocupándote? La preocupación consume más energía que la oración, solo que no deja nada a cambio. La oración, en cambio, te recarga, te ordena, te centra. Dios no busca palabras perfectas ni rituales impecables. Busca presencia. Quiere ser parte de tus días, de tus decisiones pequeñas, de tus silencios, de tus comidas, de tus caminos. Quiere escucharte cuando le hablas sin guión, con sinceridad, incluso en la calma, no solo en la crisis. Quien olvida cultivar esa relación termina apagando incendios en su alma, porque no mantuvo encendida la llama de su fe. La relación con Dios no es una transacción,
es una comunión. No se trata de pedir, sino de permanecer. La fe verdadera no se mide por lo que obtienes, sino por la profundidad con la que te mantienes unido a lo divino incluso cuando el cielo calla. Cuando Dios se convierte en prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. Porque cuando Él está en el centro, el caos exterior no puede desordenar tu interior. No significa que no tendrás desafíos, significa que los enfrentarás con una fuerza que no nace de ti, sino de Él. Dios quiere acompañarte, no solo rescatarte. Quiere caminar contigo, no solo consolarte. Quiere guiarte, no solo sostenerte cuando caes. Y esa diferencia es la frontera entre una vida ansiosa y una vida guiada por la fe. La primera corre detrás de soluciones. La segunda camina confiada, sabiendo que cada paso ya tiene dirección. Cuando haces de Dios tu prioridad, dejas de necesitar controlarlo todo. Comprendes que aquello que descansa en sus manos está seguro. La preocupación se desvanece cuando entiendes que tu vida no depende de lo que haces, sino de lo que Él dispone. Entonces nace en ti una paz que no se explica, solo se siente. A veces, cuando todo se complica, Dios no está midiendo tu resistencia, está preguntando, ¿en quién confías más? ¿En tus planes o en mí? Esa pregunta revela el fondo del alma, porque la ansiedad nace cuando la fe se deposita en lo que cambia, el dinero, las personas, los resultados, el control. Pero cuando colocas tu fe en lo eterno, en lo que no puede derrumbarse, el miedo se disuelve. Cada mañana puede ser un nuevo comienzo si lo invitas a caminar contigo. No necesitas rezos decorados, solo sinceridad. Di, Señor, guíame hoy, hazme fuerte, enséñame a amar, a esperar, a actuar con paz. Y al final del día dile, gracias por acompañarme, por protegerme, por darme calma incluso cuando no la merecía. Esa conversación constante crea una fortaleza interior que ninguna tormenta puede destruir. Cuando Dios es tu prioridad, la fe se convierte en ancla, la gratitud en escudo y la calma en modo de vida. La preocupación solo tiene poder cuando olvidas quién conduce tu existencia. Pero cuando recuerdas que Dios está al mando, el miedo se calla y el alma respira. Si sientes que estás perdiendo el control, no trates de sostenerlo todo con tus manos. Detente, respira, vuelve a colocar a Dios en el centro. Dile con el corazón, Señor, no quiero llamarte solo cuando ya no puedo más. Quiero caminar contigo todos los días. Y cuando lo haces, la vida deja de ser una carrera de supervivencia y se convierte en un camino de confianza. Porque cuando Dios deja de ser tu último recurso y se convierte en tu primera decisión, la preocupación deja de gobernar tu mente y la fe empieza a gobernar tu corazón. Y entonces llega el aprendizaje más profundo. Aprender a soltar lo que no puedes controlar. Lo que está fuera de tus manos está dentro de las de Dios. El alma humana tiene la ilusión del control. Quiere dirigir los resultados, las personas, los tiempos, las palabras, los caminos, como si el universo obedeciera a su voluntad. Pero la vida no es un tablero donde las piezas se mueven por tu deseo. La vida tiene un orden más alto, un ritmo que responde a una sabiduría superior. Cuando el control se convierte en obsesión, se transforma en fuente de angustia. Buscas que todo sea predecible, que nada te sorprenda, que todo siga el guión que escribiste. Pero Dios no trabaja con guiones humanos, trabaja con propósitos. Lo que llamas caos, Él lo llama reajuste. Lo que ves como pérdida, Él lo ve como redirección. Lo que sientes como silencio, Él lo vive como momento de siembra. Aprender a soltar no es rendirse, es reconocer que no todo depende de ti, que hay cosas que están más allá de tu alcance y que por más que las empujes, solo se moverán cuando Dios lo disponga. Y cuando aceptas eso, la mente descansa, el alma se aquieta y la vida fluye con la serenidad de quien ya no teme el cambio, porque ha aprendido a confiar en quien sostiene el universo entero. ¿Cuántas veces has perdido la paz intentando dominar lo indomable, queriendo cambiar a quien no desea transformarse, forzando un resultado que no llega o aferrándote a una relación que ya ha cumplido su ciclo? El ser humano, al igual que quien nada contra la corriente, se agota luchando contra lo inevitable.
Y mientras el alma se desgasta intentando mantener el control, Dios susurra con voz serena: deja de luchar por lo que ya puse en mis manos. Pero ese susurro se pierde en el ruido interior de la ansiedad, porque el ego insiste en resolver lo que solo el tiempo y la fe pueden ordenar. Soltar duele. Duele porque implica aceptar que no todo está bajo tu poder, que hay fuerzas mayores que no responden a tu voluntad. El ego sufre al descubrir que no gobierna la vida, pero el alma descansa cuando comprende que no necesita hacerlo. Soltar no significa renunciar, significa confiar. Significa dejar de cargar lo que no te corresponde, entregar a Dios lo que escapa a tu alcance, no como quien se rinde, sino como quien reconoce que solo Él ve el panorama completo. Dios contempla el inicio, el camino y el fin de cada cosa. Cuando confías en su visión, puedes descansar incluso en medio de la incertidumbre. Los estoicos enseñaban que la paz interior comienza cuando distingues lo que depende de ti de lo que no. Sin embargo, la mente moderna, dominada por la urgencia, quiere empujar puertas cerradas sin entender que muchas veces Dios las cerró para protegerte. Insistes en retener personas que Él ya apartó para liberar espacio a lo nuevo. Pretendes entender el sentido de cada giro cuando solo se te pide caminar un paso a la vez. Soltar, entonces, no es derrota, es un acto de fe, es decir, con el corazón: Señor, ya hice mi parte, ahora te entrego lo que no puedo resolver. Y cuando lo haces desde la verdad interior, una calma silenciosa comienza a habitarte, no porque todo se haya solucionado, sino porque ya no estás peleando con lo que no puedes cambiar. He visto almas enfermar por querer controlar cada detalle. El cuerpo habla cuando la mente no sabe soltar, pero también he visto cómo quienes se entregan al fluir divino sanan poco a poco. Porque hay heridas que no se curan con esfuerzo, sino con rendición. Dios no te pide inacción, te pide confianza. Actúa con amor, pero no te agobies por el resultado. Haz tu parte con fe y deja que Él haga la suya con perfección. Lo que puedes controlar, hazlo con determinación. Lo que no, entrégalo con paz. Esa es la fórmula de la serenidad. Acción sin apego, entrega sin miedo. Cuando la vida desordene tus planes, no te desesperes. Dios no destruye caminos, los redirige. Y aunque ahora no entiendas el porqué, llegará un día en que mirarás atrás y dirás: menos mal que no salió como quería, porque descubrirás que si las cosas hubiesen ocurrido según tus deseos, no habrías crecido como lo hiciste. Soltar no es debilidad, es madurez espiritual. Solo quien confía verdaderamente en Dios puede pronunciar las palabras más liberadoras: no entiendo lo que haces, pero confío en que lo haces bien. Esa es la libertad del alma que ha comprendido que la paz no depende del control, sino de la entrega. Haz de esta práctica un hábito. Cada vez que la preocupación te alcance, pregúntate con sinceridad: ¿esto depende de mí o depende de Dios? Y si la respuesta es que no depende de ti, suéltalo. No lo retengas disfrazado de análisis, no lo entregues para volver a tomarlo al instante. Dile con el corazón: Señor, esto te pertenece, tú sabes lo que es mejor. Y confía de verdad hasta que la fe se sienta más fuerte que el miedo. La vida se aligera cuando aprendes a confiar, porque Dios no te pide que cargues el peso del mundo, solo que camines junto a Él. Haz una pausa. Piensa en eso que te roba el sueño, en esa carga invisible que llevas hace semanas. Respira y repite: esto ya no me pertenece, esto está en manos de Dios. Cree en ello hasta sentir la paz, porque lo que sueltas con fe, Dios lo sostiene con amor. Y cuando el pensamiento te arrastre hacia el futuro, recuerda: no temas lo que aún no ha llegado. Quien confía en Dios habita en esperanza, no en miedo. El temor al mañana es una de las raíces más hondas de la ansiedad. Te roba la calma del presente con fantasmas que aún no existen. Te obliga a cargar con tragedias que quizás nunca sucederán. Vives adelantándote al mañana como si el futuro fuera una amenaza que hay que esquivar. Pero el futuro no es el enemigo. El verdadero enemigo es la desconfianza. ¿Cuántas veces dejas de disfrutar lo que tienes por temor a lo que podría faltar? ¿Y si me enfermo?
¿Y si me despiden? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si Dios no me escucha? Esos "y sí" son la prisión de la mente. Construyes un miedo tan grande que te impide ver las bendiciones que ya te rodean. El miedo al futuro nace cuando olvidas quién lo gobierna. Pero cuando recuerdas que el mañana está en manos de Dios, la angustia se desvanece como la niebla al amanecer. Dios ya está en los días que aún no has vivido. Ya caminó por los senderos que temes. Ya preparó lo que todavía no puedes ver. Por eso, preocuparte por el futuro es dudar de su sabiduría. Cuando reconoces que Él dirige tu historia, el miedo pierde su fuerza y la fe se convierte en tu equilibrio. Marco Aurelio decía que la tranquilidad llega cuando tu juicio se alinea con la naturaleza. Del mismo modo, la paz llega cuando tu alma se alinea con la voluntad divina. Así que deja que el futuro se despliegue a su ritmo. Vive hoy con calma, con fe, con presencia, porque lo que entregas a Dios con confianza, Él lo transforma en destino. Caminar con fe no significa que el futuro deje de ser incierto, sino que aprendes a moverte sin necesidad de ver el mapa completo. No tienes que entender cómo terminará todo, solo recordar quién te acompaña. Dios nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí prometió que no caminarías solo, y esa promesa debería bastar para que el corazón descanse en paz. Muchos han enfermado por miedo a lo que aún no ha ocurrido. Se paralizan ante escenarios que solo existen en su mente, imaginando desgracias que nunca se materializan. Viven prisioneros de sombras que ellos mismos proyectan. Y cuando finalmente descubren que el miedo no cambia nada, encuentran algo que sí lo transforma todo: la fe. La fe no responde todas las preguntas, pero enseña a esperar sin perder esperanza. Es la calma del alma que entiende que el mañana no está bajo su control, pero sí bajo la mirada de Dios. El que confía en Dios no vive adivinando el futuro, vive preparándose para recibirlo con serenidad. El miedo susurra: ¿y si todo sale mal? La fe responde: ¿y si todo sale bien? Esa simple diferencia de pensamiento separa la angustia de la paz. Cuando eliges la esperanza en lugar del miedo, la vida se aligera. La mente deja de correr buscando certezas y el corazón aprende a reposar en la confianza de que Dios siempre provee, aunque cambie la forma en que lo hace. Dios no te pide que sepas lo que viene, solo que creas que Él ya está ahí esperándote. Cada amanecer es una invitación a confiar, cada respiración una prueba de que sigues siendo sostenido por algo más grande que tú. Si hoy abriste los ojos, es porque el plan aún continúa. El miedo paraliza, la fe impulsa. El miedo encierra el alma en pensamientos oscuros. La fe abre las ventanas del espíritu y deja entrar la luz. El miedo te repite que no podrás. La fe te recuerda que no estás solo. Nos preocupamos tanto por el mañana que olvidamos vivir el hoy. Pero el único lugar donde realmente puedes encontrar a Dios es en el presente. No habita en tus recuerdos ni en tus proyecciones. Habita en el instante que respiras. Por eso, cuando tu mente huya al futuro, regresa a este momento y di en silencio: Señor, todavía estoy aquí, y eso basta. El miedo al futuro no se combate con control, sino con confianza. La fe no consiste en conocer el destino, sino en confiar en quien guía el camino. A veces la ansiedad surge cuando intentas cargar una parte del plan que no te corresponde. Y entonces Dios, con su voz silenciosa, te dice: deja de adelantarte, yo también sé lo que hago. El mañana no necesita tu preocupación, necesita tu confianza. Ocúpate del hoy, que el resto está en sus manos. La preocupación no evita los problemas del futuro, solo roba la paz del presente. La fe hace lo contrario, te da paz hoy para enfrentar mañana con serenidad. Cada vez que el miedo te susurre: ¿y si todo sale mal? Respóndele con fe: ¿y si todo sale bien, porque Dios está conmigo? No hay oración más poderosa que esa. La fe no elimina la incertidumbre, pero te da un ancla en medio de ella. Y cuando el alma se aferra a esa certeza, la preocupación se disuelve. El futuro deja de ser una amenaza cuando sabes quién lo sostiene. Así que cuando el miedo te visite, no lo expulses.
Míralo con compasión y dile: gracias por intentar protegerme, pero ya no te necesito. Mi confianza está en Dios. Respira profundo. El alma que confía no teme lo desconocido, lo abraza con esperanza, porque quien vive en fe no puede habitar en la preocupación. Recuerda a Eduardo, un hombre de 62 años que llegó con los hombros vencidos y los ojos cansados. Había pasado su vida entera planeando, previniendo errores, controlando resultados. Esa mente analítica lo hizo un ingeniero brillante, pero también un prisionero de su propio miedo. Jubilado, rodeado de todo lo que alguna vez deseó, no lograba descansar. Le angustiaba enfermar, quedarse solo, no tener suficiente dinero, volverse una carga. Mientras hablaba, su voz se quebraba bajo el peso invisible de sus pensamientos. Entonces alguien le preguntó: ¿cuántas de esas cosas que temes ya sucedieron? Eduardo guardó silencio. Pasaron unos segundos antes de responder con un suspiro: ninguna. Y escuchó la frase que le cambió la mirada: estás pagando intereses por deudas que aún no existen. Sonrió con tristeza, entendiendo que su mente había envejecido más por el miedo que por los años. Había vivido como si el futuro fuera un enemigo al que había que anticiparse. Se le propuso un ejercicio sencillo. Cada noche, antes de dormir, en lugar de repasar los posibles errores del mañana, pronunciar 3 palabras: confío en ti. Sin explicaciones, sin peticiones, sin condiciones. Solo eso: confío en ti. Decirlo con calma, como quien entrega una carga que ya no puede sostener. Decirlo hasta que el alma lo crea, hasta que el silencio interior se vuelva oración. Epicteto decía que la tranquilidad llega cuando renuncias a querer controlar lo que no depende de ti. Esa frase es un eco de lo divino. La fe no consiste en cambiar el mundo, sino en aprender a descansar dentro de él. Cuando aprendes a confiar, duermes sin certezas, pero despiertas con paz. Porque ya no necesitas saber cómo terminará la historia, basta con saber quién la está escribiendo. Eduardo comenzó con incredulidad, como tantos que piensan que confiar es un acto ingenuo. Decía que todo sonaba demasiado simple, demasiado poco para calmar una mente que corre sin descanso. Sin embargo, lo que parece simple es muchas veces lo que el alma necesita para recordar su centro. Los estoicos enseñaban que la verdad no se mide por su complejidad, sino por su capacidad de devolver la calma. Deus no pide discursos, pide sinceridad. Y cuando esa sinceridad brota, lo invisible empieza a ordenarse. Pasaron los días. Al principio la inquietud seguía presente, como una sombra que no quiere irse. Luego, poco a poco, el sueño regresó, el cuerpo descansó y el alma comenzó a respirar distinto. Una noche, por primera vez en años, Eduardo durmió sin pensar en el mañana. Comprendió una verdad que parecía pequeña, pero era inmensa. Aunque no sepas lo que pasará, Dios sí lo sabe. Y si Él ya habita en tu futuro, no hay razón para temer. Desde entonces, cada vez que la ansiedad tocaba su puerta, repetía en silencio: confío en ti. Esa frase, breve pero viva, se convirtió en su ancla, y algo cambió. Dejó de alimentar su mente con temores disfrazados de noticias. Empezó a disfrutar lo pequeño: el café caliente al amanecer, la risa de su nieta, la luz que atraviesa la ventana. Comenzó a reír sin miedo al tiempo, a respirar sin prisa, a vivir sin el peso de la urgencia. Decía que antes el futuro lo asustaba, pero ahora le emocionaba pensar que el mañana también le pertenece a Dios. Esa comprensión lo liberó, porque cuando logras mirar el futuro con fe, la ansiedad deja de ser una cadena y se convierte en esperanza. Eduardo descubrió algo que los sabios siempre supieron: no se necesita conocer el futuro, basta con conocer a quien lo sostiene. Desde entonces, cuando alguien le pregunta cómo está, responde con serenidad: no sé qué vendrá, pero sé quién viene conmigo. En esa respuesta hay una sabiduría profunda. Vivir sin miedo no significa que el futuro deje de ser incierto. Significa que ya no te asusta, porque sabes que no caminas solo.
El miedo se disuelve cuando el alma descansa en la confianza, cuando entiendes que el futuro no está contra ti, sino que trabaja a tu favor bajo la guía de un Dios que solo sabe amar. Ese es el punto más alto de la fe, no buscar controlar, sino descansar. El futuro seguirá siendo un misterio, pero cuando tu vida se apoya en Dios, el misterio deja de ser amenaza y se vuelve promesa. La verdadera libertad no llega cuando todo está asegurado, sino cuando ya no temes lo que no puedes prever. Si hoy sientes esa inquietud que aprieta el pecho, haz lo que hizo Eduardo. Antes de dormir, cierra los ojos y di en silencio: confío en ti. No lo digas como quien repite una fórmula, sino como quien entrega su peso a unas manos más grandes. Entonces entenderás que dormir confiando en Dios es despertar sin miedo. El alma aprende a descansar, no en la certeza, sino en la confianza. La fe no borra los miedos, pero enseña a mirar por encima de ellos. Muchos piensan que creer es no sentir temor, como si la fe fuera una armadura que nos vuelve inmunes. Pero la fe no elimina el miedo, lo transforma. No te quita la noche, te enseña a encender una lámpara. El miedo es humano, la fe es divina. Y cuando se encuentran, no se anulan, se equilibran. El miedo te recuerda que necesitas apoyo. La fe te recuerda que ese apoyo ya está contigo. El miedo te paraliza, la fe te impulsa. El miedo te hace mirar lo que falta. La fe te enseña a reconocer lo que ya tienes. Cuando cambias la dirección de tu mirada, cambia también tu experiencia. El miedo mira hacia abajo, donde está el peligro. La fe mira hacia arriba, donde vive el propósito. Hay quienes dicen: quisiera tener fe, pero no puedo dejar de tener miedo. La respuesta no está en extirpar el miedo, sino en elevar la mirada. Marco Aurelio decía que la mente se vuelve libre cuando aprende a mirar desde lo alto. Lo mismo sucede con la fe, no elimina la tormenta, la observa desde una altura donde ya no puede destruirte. Muchos han caminado por momentos donde el miedo es real, diagnósticos duros, pérdidas repentinas, incertidumbres que no se pueden controlar. Y sin embargo, los que confían no viven sin miedo, viven por encima de él. Caminan bajo la misma tormenta, pero con un refugio invisible. La confianza, esa confianza no es negación, es fuerza interior. La fe no evita la caída, pero asegura que no caerás solo. No borra la oscuridad, pero te enseña a ver estrellas dentro de ella. A veces se pide a Dios que quite el miedo, pero Él responde dando coraje. Se pide que elimine la tormenta y Él ofrece refugio interior. Se pide que el problema desaparezca y Él enseña a enfrentarlo con serenidad. Porque la fe no cambia las circunstancias, transforma al ser humano que las atraviesa. Cuando la fe habita en ti, ya no esperas que el mundo deje de ser incierto. Aceptas que la vida es cambio, y en medio de ese cambio, eliges la calma. Como enseñaba Epicteto, no puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas. Así actúa el alma que confía. No exige que el mar se aquiete, aprende a navegar sobre él. Porque quien camina con fe no necesita ver el horizonte para seguir avanzando. Le basta con saber que Dios ya está allí, esperándole. Vivir confiando en que, aunque todo cambie, Dios permanece igual, es entrar en una dimensión donde la calma vence al miedo. Entonces el temor ya no gobierna, solo pasa a visitarte, y cuando llega, lo miras con serenidad y le dices: sé que existes, pero ya no mandas aquí. La fe tiene más autoridad que tú. Esa respuesta, tan breve y tan profunda, es un acto de poder espiritual, una afirmación que no grita, pero transforma. Es como encender una vela en medio de la noche. La oscuridad no desaparece del todo, pero la luz comienza a ganar terreno. La fe no exige que seas valiente a cada instante, solo pide que no dejes de creer incluso cuando el cuerpo tiembla. Pide que sigas caminando aunque el suelo parezca moverse, que sigas orando aunque la voz se quiebre. Dios no busca héroes sin miedo, busca almas que, a pesar de la incertidumbre, sigan confiando. Porque en esa confianza silenciosa vive la verdadera fortaleza. El miedo siempre intenta gritarte al oído con su vieja retórica: ¿y si no puedes? ¿Y si todo sale mal? Pero la fe susurra algo distinto. Si Dios está contigo, no necesitas entender,
solo avanzar. Esa voz, cuando se hace presente, devuelve el aire al pecho, calma la mente y enciende una certeza suave, la certeza de que, sin importar cuán alta sea la ola, Dios siempre camina sobre ella antes que tú. Por eso, cuando el miedo te toque, no lo rechaces, pero tampoco lo obedezcas. Míralo y recuerda que la fe no borra el temor, lo trasciende. El miedo mira el problema, la fe mira al Creador. Y cuando fijas los ojos en Él, el miedo se reduce hasta volverse sombra. Guarda esta idea como un escudo invisible. La fe no elimina los miedos, enseña a mirar por encima de ellos. Repite esa verdad cuando el corazón se acelere, cuando la mente invente escenarios, repítela hasta que el alma la sienta, porque cuando aprendes a mirar por encima del miedo, descubres lo que siempre estuvo ahí. Dios guiando tus pasos, en silencio, con precisión. Dejar que la voluntad divina sea la guía y no el miedo es uno de los actos más desafiantes del espíritu, porque sin decirlo, muchas veces las decisiones humanas nacen del temor. Temor a perder, a fallar, a sufrir, a no ser suficiente, y cuando el miedo dirige, la vida se estrecha, se elige no por propósito, sino por prevención. El alma se vuelve pequeña, defiende, pero no avanza. El miedo empuja, Dios conduce, el miedo construye muros, Dios abre caminos, el miedo grita, la fe susurra dirección. Aprender a dejar que sea la voluntad de Dios la que guíe no significa quedarse inmóvil, sino actuar con discernimiento. Significa moverse desde la paz, no desde la urgencia. La vida guiada por la fe no es pasiva, es precisa. Dios no desea decisiones impulsivas, sino decisiones inspiradas. Y esa inspiración solo llega cuando logras callar el ruido del miedo para escuchar la voz de la fe. Rendirse no es perder, es confiar. Confiar en que incluso cuando nada tiene sentido, hay un orden que tú aún no ves. Cuando el miedo guía, todo parece amenaza. Cuando Dios guía, todo se convierte en oportunidad. Muchos han vivido paralizados por el temor al fracaso, hasta que un día decidieron dejar que la fe marcara el ritmo. Y entonces los caminos se abrieron, no porque la vida se volviera fácil, sino porque su interior cambió de dirección. Dejaron de preguntar, ¿y si todo sale mal? Y comenzaron a preguntarse, ¿y si Dios está preparando algo mejor? Esa pregunta es un umbral. Cambia la perspectiva, transforma el miedo en curiosidad y la incertidumbre en esperanza. La voluntad divina no siempre coincide con los deseos, pero siempre coincide con lo que el alma necesita para crecer. A veces las bendiciones llegan envueltas en pérdida, porque solo así puedes soltar lo que te ataba. Hay caminos que aparecen justo cuando otros se cierran, silencios que existen solo para redirigirte hacia algo más grande. Confiar en esa voluntad no implica entenderlo todo, sino permanecer. Permanecer en calma mientras el propósito toma forma. La fe madura no busca explicaciones, busca dirección. No dice ¿por qué?, sino ¿para qué? Esa oración tan sencilla y tan poderosa transforma la ansiedad en serenidad, porque en vez de luchar contra lo que ocurre, aprendes a fluir con lo que debe ser. A veces, cuando todo se desordena, no es castigo, es protección. Dios mueve las piezas invisibles para salvarte de aquello que no alcanzas a ver. Lo que hoy duele puede ser el desvío que mañana te rescate. Confiar en la voluntad divina no significa disfrutar siempre el camino, sino reconocer propósito, incluso en la incomodidad. Cuando dejas que el miedo te guíe, tu mente se llena de ¿y si? ¿Y si fallo? ¿Y si pierdo? ¿Y si me quedo solo? Pero cuando dejas que Dios guíe, tu alma se llena de aunque falle, Él me sostendrá, aunque pierda, algo aprenderé, aunque duela, habrá sentido. Y es en ese aunque donde el espíritu se fortalece, donde la fe se hace adulta, donde el miedo deja de tener la última palabra. Así se aprende a vivir, confiando no en lo que se ve, sino en lo que se sabe en lo más hondo del alma. Esa certeza callada de que, aunque la noche parezca larga, Dios siempre prepara el amanecer. Aunque todo a tu alrededor se desmorone, recuerda que incluso en la soledad más profunda hay una presencia que no te abandona. Aunque no comprendas el rumbo, hay una inteligencia divina que sabe lo que hace. Esa diferencia lo cambia todo. El miedo busca certezas,
La fe busca dirección. Cuando el miedo guía tus pasos, la vida se llena de ansiedad y control. Pero cuando es la fe quien toma el timón, la vida adquiere sentido, propósito y serenidad. Dios no prometió caminos fáciles, prometió compañía perfecta. No aseguró que evitarías las tormentas, pero sí que en medio de ellas no estarías solo. Y cuando el alma comprende esto, la preocupación se transforma en confianza. Dejarte guiar por la voluntad divina es aceptar que el control total no te pertenece. Hay momentos en los que solo puedes decir, Señor, no sé a dónde me llevas, pero iré contigo. Y cuando lo dices de verdad, desde el fondo del pecho, algo dentro de ti se aquieta. La preocupación es resistencia, la fe es entrega. Resistir cansa, entregar libera. Séneca decía que el sabio no lucha contra el destino, sino que camina con él. Del mismo modo, quien confía en Dios no se rinde, se aligera. Aprende a caminar ligero, sin las cadenas del control, porque lo que sostiene tu camino no es tu fuerza, sino su sabiduría. Mira tu vida con honestidad, pregunta con calma, ¿decides desde el miedo o desde la confianza? ¿Avanzas o huyes? ¿Escuchas la voz del temor o la voz de Dios? No permitas que el miedo sea tu brújula, porque el miedo siempre apunta al peligro. Dios, en cambio, apunta al propósito. Cada vez que la incertidumbre te toque el pecho, detente, respira, cierra los ojos y di, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la tuya siempre conduce a la paz. Esa frase, repetida con fe, abre un espacio silencioso dentro del alma donde la calma puede habitar. Incluso cuando el horizonte se vuelve difuso, confía. Dios nunca pierde la dirección. Su tiempo no depende del tuyo. Y cuando su voluntad guía tu vida, el miedo deja de mandar, la mente deja de correr y el alma descansa. En ese descanso se revela una verdad profunda. La preocupación no desaparece porque los problemas se esfumen, sino porque tú aprendes a mirar la vida desde otro lugar. Ya no miras desde la angustia, sino desde la fe. Ya no hablas desde la urgencia, sino desde la serenidad. Ya no caminas solo, caminas acompañado por una presencia invisible que sostiene tu espíritu. Cada enseñanza que has recibido en el camino es una semilla. Juntas forman un jardín de paz, un espacio interior donde la mente se ordena y el alma reposa. Has comprendido que la fe no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentas. Has descubierto que agradecer en medio del dolor abre puertas que el miedo cierra. La gratitud no transforma las circunstancias, transforma el corazón que las vive. Has entendido que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, que cuando Él calla, obra con más profundidad. Has aprendido que los tiempos de Dios no son tus tiempos, y que lo que para ti llega tarde, para Él llega justo a tiempo. Has descubierto que el pasado deja de doler cuando lo entregas. Lo que Dios toca, lo purifica. Ya no eres tus errores, eres la sabiduría que dejaron. Has entendido que la fe no se reserva para los momentos de crisis, sino que se cultiva en los días comunes, en los gestos pequeños, en el instante cotidiano. Has comprendido que hablar con Dios no es un deber, sino una necesidad natural del alma, como respirar. Has aprendido que soltar no es perder, sino dejar espacio para lo que sí te pertenece. Has visto que el miedo al futuro se disuelve en la confianza, porque quien confía en Dios no necesita certezas, solo compañía. Cuando dejas de temer la voluntad divina, descubres que no limita, libera. Que cuando dejas de guiarte por el miedo, aparecen caminos que antes ni imaginabas. Cada verdad asimilada es un paso, y cada paso te acerca más a la paz. El camino de la fe no se mide en distancia, sino en entregas. Cada vez que sueltas lo que te pesa y lo colocas en las manos de Dios, avanzas. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, avanzas. Cada vez que confías en lugar de controlar, avanzas. Y un día, sin darte cuenta, despiertas distinto, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ya no pueden robarte la calma. Esa es la madurez espiritual. Vivir sin ansiedad, sostener la paz incluso cuando el viento sopla fuerte. La vida seguirá trayendo desafíos, porque crecer exige movimiento.
El alma necesita ser estirada para fortalecerse, pero ahora los enfrentas desde otro lugar. Antes decías, no puedo más. Ahora dices, con Dios puedo un día más. Antes buscabas controlar, ahora fluyes. Y en esa rendición consciente, la vida se ilumina. Mira atrás con gratitud. Cada historia que escuchaste, cada pausa, cada lágrima, cada frase meditativa, formaron el tejido de tu transformación. Has comprendido que la preocupación es un ladrón silencioso de paz, pero la fe es una fuente inagotable de serenidad. Has entendido que no puedes evitar las tormentas, pero puedes elegir bajo qué techo vivirlas. El alma que confía no teme al trueno, porque sabe que incluso en medio del ruido, Dios sigue hablando. Y cuando aprendes a escuchar su voz en el silencio, descubres que nada está perdido, porque en su voluntad todo siempre encuentra su lugar. Cuando el paraguas tiene el nombre de Dios, la lluvia deja de ser amenaza y se convierte en bendición. Bajo ese amparo, cada gota deja de ser castigo y se transforma en enseñanza. No hay tormenta que dure eternamente ni nube que pueda ocultar la luz para siempre. Lo que ayer te asustaba hoy puede volverse el agua que limpia tus heridas, el eco que te enseña a escuchar. Los estoicos decían que la vida no siempre concede días serenos, pero siempre ofrece la oportunidad de mantener la calma dentro de la tormenta. Y cuando esa calma se apoya en la fe, hasta el trueno más fuerte se vuelve música. Cada consejo que has recibido no es una orden, sino una brújula. Son recordatorios para esos días donde el alma se siente frágil y el corazón duda. Cuando el miedo llegue, recuerda el arte de confiar en el silencio. Cuando la mente se llene de ruido, recuerda el poder de agradecer. Si el futuro te inquieta, confía en los tiempos de Dios, porque el tiempo divino no se retrasa ni se adelanta. Llega justo cuando el alma está lista. Si el pasado insiste en llamarte, suéltalo con ternura y perdónate, porque lo que duele y no se libera termina por atarte. Y si todo parece desordenarse, deja que la voluntad divina reordene lo que tu mente no puede. La fe no exige comprender, exige confiar. Cuando el alma aprende a entregarse, descansa. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no se lucha en soledad. La serenidad nace en el instante en que dejas de controlar lo imposible y permites que la sabiduría divina actúe en su propio modo y tiempo. Desde ese punto, el caos externo pierde poder, porque la tempestad interior ha sido aquietada. Hoy puedes decir con serenidad, he aprendido a vivir confiando, no controlando. He aprendido a mirar el cielo y no la tormenta. He aprendido a soltar la ansiedad y abrazar la paz que solo nace de Dios. Esa confesión no pertenece al orgullo, sino al alma que ha comprendido. Es la voz del Espíritu que ha caminado entre el miedo y la esperanza y ha descubierto que ninguna oscuridad es eterna para quien camina con fe. Haz una pausa, respira. Deja que lo aprendido se acomode dentro de ti como la semilla que encuentra su suelo fértil. Cada palabra que llega al corazón no busca llenar, sino despertar. Lo que viene después no será simple conocimiento, será transformación. La vida te ha traído hasta este punto, no para escuchar un discurso, sino para recordar algo que tu alma ya sabía. La fe no elimina los problemas, transforma la manera en que los enfrentas. Agradece. No por costumbre, sino por consciencia. Agradece porque cada palabra que llegó a ti no vino de la mente, sino del corazón. Agradece porque en medio del ruido del mundo elegiste detenerte para escuchar algo que no se grita, sino que se siente. Agradece porque has permitido que Dios habite este espacio de reflexión y convierta las ideas en experiencia. La preocupación, recuerda, es como una sombra. Solo existe cuando le das la espalda a la luz. Y esa luz es Dios. Cuando te vuelves hacia Él, la sombra desaparece. Y el alma, liberada del miedo, vuelve a respirar. Atrévete hoy a girar hacia la luz. Gira hacia la fe, hacia la calma, hacia la confianza. Si algo de lo que has escuchado tocó tu interior, no fue por las palabras, sino porque Dios quiso recordarte algo esencial. No estás solo. Cada consejo, cada historia, cada pensamiento ha sido un puente entre tu corazón y su presencia. Si sentiste paz, aunque haya sido por un instante, ese instante es suficiente.
Porque la paz no es un estado permanente, es un regalo que se renueva cada vez que recuerdas que Dios camina contigo. La vida seguirá moviéndose, traerá desafíos, pero ahora llevas en ti las herramientas invisibles, claridad, fe y la sabiduría que solo nace del alma que confía. No busques tener el control, busca tener paz. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Cuando las fuerzas parezcan agotarse, levanta la mirada y en el silencio del corazón repite: Señor, confío en ti. Esas 3 palabras son llaves. Abren la noche, abren el mañana, abren el destino, porque cuando Dios camina contigo, la preocupación se disuelve en serenidad, el miedo se transforma en esperanza y la incertidumbre en propósito. Su presencia no elimina las pruebas, las ilumina. Su amor no evita las caídas, las convierte en vuelo. Que su paz habite en ti como un río silencioso que nunca se seca. Que su amor sea el refugio donde descanses cuando el mundo te canse. Y que cada amanecer te recuerde que nada es más grande que su plan, ni más duradero que su ternura. Porque quien confía en Dios nunca pierde el camino, solo cambia de dirección hacia donde empieza la luz.